Un gusto saludarles, muchas gracias por continuar con nosotros. El caso Selenel y la presunta malversación de fondos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social mantienen a la población a la expectativa sobre el actuar de las autoridades de nuestro país. Las personas más odiadas y más queridas en las últimas horas en El Salvador se llama el fiscal general de la República y el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Las más odiadas, pues obviamente, porque hay personas que dicen: ¿cómo es posible que se esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que se esté dando esta situación en el marco de unas elecciones? Y han querido también encajarle, ¿no? Este tema de se trata de una persecución política, pero también las más queridas por aquellos que de repente han venido clamando justicia, que han venido clamando que casos como este, por ejemplo, sean abordados y salgan a la luz pública. Así es que esta mañana vamos a hablar con Félix Garry Safi, ex fiscal general de la República, que está con nosotros ya aquí en los estudios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. No, al contrario, Romeo, un gusto. Hola, Roberto. Roberto Rubio, sí, de Funde está con nosotros. Roberto, muchas gracias también por estar con nosotros esta mañana aquí. Félix, tú como fiscal general, ex fiscal general de la República, cuando te diste cuenta de esta situación, cuando de repente salió a la luz pública esta situación de Selenel, que hay que decir que es un requerimiento sobre 21 personas, pero al final no solo 9 de ellas tienen que comparecer ante los tribunales por el delito de peculado, es decir, de apropiarse de fondos públicos, que es el delito de peculado. ¿Qué es lo primero que pensaste? ¿Estamos en un parteaguas ya de cómo se va a enfrentar la situación en este país? No, mira, lo primero que se me vino es cómo iba a actuar el fiscal, Ajá. que por cierto es una de las posiciones más complicadas, en un tema en el que ya habían pasado varias administraciones y se me ocurría lo que luego se supo de que muchos de los eventuales delitos o potenciales delitos podrían haber ya prescrito. Que en efecto así es, ¿no? Que en efecto así es. Entonces el fiscal ahora es duramente criticado y yo quiero tomar la posición que él ha enfrentado muy valientemente y contrarrestar todas las voces políticas que de la injerencia propia de los temas de gobierno sobre la política y tratar de rescatar lo que el fiscal ha hecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que si ha actuado judicialmente es porque hay un elemento objetivo, hay elementos propios, en este caso de peculado, y él los ha presentado a una instancia judicial para que sea la instancia judicial la que califique o no la procedencia de la acusación. Muy diferente al anterior caso de la Diego de Holguín, que está un poco más fresco, dijera. De tal manera que lo primero que se me vino fue precisamente el ver cuál va a ser la calificación, y en este caso pues lo único vigente que está es peculado. Por esa razón es que el fiscal simplemente no solicita órdenes administrativas de detención, sino que simplemente va a la instancia judicial. Es un procedimiento correcto obviamente. Para mí es sumamente correcto y apropiado, precisamente por varios aspectos. En primer lugar, por la juridicidad, por el respaldo penal que hay detrás de la figura, y en segundo lugar, si lo vemos en el contexto de que es bien probable de que como el delito, de la forma en que está configurada el delito, los abogados van a pedir medidas sustitutivas. Entonces el fiscal se abstiene de hacer una cacería de brujas, presenta el requerimiento, que es su obligación, porque recordemos que si no lo hace, él estaría incurriendo en el delito de omisión de investigación. Entonces para mí, él muy prudente y apropiadamente ha presentado el requerimiento judicial sin órdenes de detención, esperando que se presenten. Si no se presentan, pues el juez establecerá la rebeldía, me imagino que establecerá eventualmente alguna rebeldía y hará las calificaciones pertinentes. Claro, ya la Constitución señala los procedimientos, exactamente, o el Código pero Procesal ya es en sede judicial, ya es en sede jurisdiccional. Y lo otro que tenemos que evaluar son los tiempos del fiscal, porque aquí han habido muchas voces, y gracias a Dios que la democracia es así y se acepta toda serie de comentarios fundamentados o infundados de que por qué el fiscal lo está haciendo ahora. Veamos los tiempos del fiscal. El fiscal tiene 1 año en el cargo, tiene 1 año más para actuar y 1 año para salir. Es decir, son 3 años. Es una posición bien ingrata. Y la otra crítica que me parece ridícula es que el fiscal ha recibido fondos del presidente, pero mire, si... Ha hecho fondos y presiones, dijeron algunos, ¿verdad? Porque lo de las dijeron, hay presiones presiones políticas aquí. Lo de las presiones, yo no sé qué pruebas puedan tener. Y además sí se habló de esos $600,000. Vean la Constitución, ¿a quién es el responsable de las finanzas públicas? El Ejecutivo, es decir, el órgano legislativo aprueba
los presupuestos, pero el que las administra es el ministro de Hacienda, es el presidente de la República. ¿Quién le da los fondos a la Fiscalía? Pues, ¿quién le da los fondos a la Procuraduría de Derechos Humanos, a todo el mundo? El Ejecutivo. O sea, ¿y de quién más le va a dar fondos? Y tiene facultades para transferir fondos a la Fiscalía. Pero por supuesto. En cualquier momento. Entonces, que le estime conveniente. qué ridículo. Lean la Constitución antes de hacer calificaciones políticas. El fiscal solo puede recibir fondos del Ejecutivo. Entonces, ¿qué ha recibido fondos? Mire, por favor, ya, lo de las presiones son otros 5 pesos. Pero el trabajo del fiscal, para mí, está enmarcado en la Constitución y está haciendo lo correcto. Roberto, este tema es interesante, mira, porque no podemos pecar los salvadoreños de desnaturalizar, digamos, una investigación que es importante para el país, solo por el hecho de que estamos en un proceso electoral, ¿no? En medio de un proceso electoral. Yo creo que al final lo importante es dejar que las instituciones funcionen, que se investigue a fondo, que se determine en realidad si existe o no el delito de peculado, que esta comisión así lo determinó ya. Pero digo, ¿cómo hacer para discriminar esto y hacer entender, mire, esto no se trata, a pesar de que sea dentro del marco de un proceso electoral, pero no se trata de una situación, de una maniobra política electoral como la están haciendo ver algunos sectores? Te voy a dar una percepción, no desde el punto de vista legal, porque desconozco, no tengo elementos para poder hacer un juzgamiento, y desde ese punto de vista yo creo que no es tanto el tema de los tiempos, porque nunca es tiempo, o sea, que se pueda prestar para cuestiones electorales es otra cosa. Yo creo que para mí la crítica que tengo no es tanto el cuándo se hace, ¿no? Sino la forma como se hace, ¿no? ¿A ti te parece que la forma no fue la correcta o la mejor manera? Que no es la mejor manera. Y yo no voy a defender a las personas que están siendo ahí juzgadas, porque la realidad es que tampoco las conozco y puedo decir, mire, la única persona que yo puedo decir, mire, me parece una persona correcta, ¿no? Que tiene una gran calidad humana, es José Jorge Simán, esa es la única persona de todos los implicados que yo conozco, que es el director del Faro, que me parece una persona que ha actuado correctamente, digamos, en el historial que yo le conozco. Pero de ahí, pues, yo no voy a ponerme a defender a personas pues que yo no sé si legalmente tiene consistencia, no tiene consistencia y cuál es el problema. Para serte franco, incluso no entiendo todo el problema. Todo el proceso. Pero por eso es que te digo, voy a dar una percepción. Y la percepción proviene del hecho de que cuando uno hace, es decir, digamos, una investigación, uno tiene que hacerla completa, porque el problema no solo es entiendo la prescripción y que hay casos más urgentes que otros, ¿no? Pero yo lo que hubiera hecho es, yo investigo todo el paquete completo. ¿Cuál es el paquete completo? Y el paquete completo tiene que ser lo que pasó en el periodo de Flores, lo que pasó en el periodo de Saca y lo que está pasando en el periodo de Funes, porque entiendo también, por ejemplo, ya no es el tema CELENEL, es el tema CEL-GEOINE, que el tema INE funciona sobre todo en el periodo Saca. Claro. Ahora, el fiscal no ha dicho que no va a investigar, es más, dijo recientemente, esta es una primera entrega, dijo de esa manera, ¿no? No ha dicho que no va a investigar más. Lo que te digo, para mí hubiera mejor hecho toda la investigación completa y cuando hubiera tenido todo, para evitar justamente que haya esa percepción de que de los 40 posibilidades que tenía la investigación, agarras y selecciona ¿no? Y obviamente se va a prestar para que se interprete, ¿no? De que lo está haciendo en periodo electoral. Como digo, a mí eso no me hace ruido. A mí lo que es que tú extraes, ¿no? Un caso, ¿no? De 4 o 5 cosas graves que están ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, tú tienes pues que ir con una investigación completa e integral, porque lo que pasa con esa institución no se puede haber originado, ¿no? En el periodo Flores, pero continúa deformándose en el periodo Saca. Es decir, ¿cómo puedo yo no investigar? ¿Qué no es en el periodo de Elías Antonio Saca donde se opone precisamente él a este tipo de situaciones? No, me refiero al momento de cómo se usa, por ejemplo, los dineros. O sea, ahí estamos hablando de dinero, ahí estamos hablando de posible manejo indebido de fondos, que mientras no haya una auditoría de esos fondos
y un control de ese fondo, pues vamos a tener la percepción que ahí no se ha manejado adecuadamente. Te estoy hablando, es decir, aquí te dice la INE es una empresa privada. Claro que es empresa privada, se creó con ese artificio justamente, ¿no? Pero ahí son fondos públicos y la Constitución manda a decir que todo fondo público tiene que ser investigado. A ver si te entiendo, ¿no? tendría que haber más luz en todo esto, porque eso no legitima el hecho de que no se ha investigado el periodo anterior, claro, y el actual no es legitima la misión del fiscal, como bien saben, lo que ya hizo el fiscal, es ¿no? investigar, ¿no?, todo aquello que pueda dar señales de corrupción, de peculado, ¿no?, de tráfico de influencia, lo que sea, todo. Entonces, para mi manera de ver, si el fiscal debió haber sacado todo, máxime en un contexto electoral, máxime, ¿no? Porque ahí hay, bastante, información, ¿no? Roberto, ese es el reto del fiscal, ¿no? Supongo yo. Y vamos a ver ya si hizo si el una fiscal, parte importante, supongo que el reto es continuar en esta investigación y al final determinar si hay culpabilidad o no. Eso es lo que vamos a ver, si realmente sigue, pero cuando el fiscal viene... Pero ya se agotó el primer periodo, esa es una buena pregunta. ¿Ya se agotó esta primera pieza del ajedrez? Es que mira, el fiscal sería ridículo que saque todo. ¿Por qué? Porque darle los elementos a la defensa. Perdón, aquí estamos en un contexto jurídico. Hay Sería tres ridículo etapas, si saca todo, dices tú. Permíteme, hay 3 etapas judiciales: la audiencia inicial, la audiencia preliminar y la vista pública. ¿Por qué va a sacar toda la investigación el fiscal? ¿Por qué? Si estamos hablando frente a un juicio jurídico, no político ni mediático. La investigación la tiene el fiscal para efectos de un proceso penal, no para un proceso mediático ni político. El fiscal tiene que estar jugando, y los fiscales, con sus cartas, a efectos de convencer a los jueces de que las personas acusadas son culpables. Es decir, que tú crees que el fiscal probablemente tenga ya investigación adelantada, pero estratégicamente no la ha sacado todo. Que lo que corresponde a la vista pública o a la otra audiencia en este momento. ¿Para qué? ¿Para darle los elementos a la defensa? No. O sea, aquí estamos frente a otra estrategia. Yo no estoy diciendo que no haya investigado o que haya investigado. Lo que sí estoy casi seguro es que el fiscal tiene todos los elementos de juicio de esta y de todas las administraciones para haber contextualizado una acusación que no es de la noche a la mañana. Todavía se van a dar, probablemente, después de la audiencia de este viernes, 6 meses más para que se recaben otros elementos, para que la Fiscalía los ponga en el escritorio judicial, en el estrado, coadyuvantes. Pero ahorita no tiene que sacarlos todos. Es decir, yo no sé si, o sea, desde la perspectiva de la transparencia me parece correcto lo que dice Roberto. Claro. Pero desde la perspectiva judicial no es así. Esto no es manipular, esto es estrategia, no, porque podría ser, mire, judicial. Ojo, porque estamos en un periodo electoral que Roberto bien lo apunta, dice, mire, en un periodo electoral como este, lo mejor hubiese sido, mire, aquí está todo, y señores, ahí están las instancias, los juzgados respectivos, y defiéndanse, ¿no? Si hace eso es perder el juicio. O lo saca después de las elecciones, o sea, si se ha esperado 1 año y pico, esperaron un par de meses, es decir, es una cosa de tacto político también, o sea, yo creo que no es un purismo jurídico, o sea, yo creo que tiene que ver las consecuencias de ese acto, es decir, cuando yo vengo, te digo, independientemente del momento, pero justamente lo que hago es sacarlo en un momento que tú sabes de alguna manera que eso va a tener una repercusión política y te quedan 2 meses, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no esperó? Se va a prestar indudablemente. Entonces, para mí lo mejor, incluso hubiera hecho, ok, después de las elecciones dice, yo saco, y aquí va, y yo voy a ir ahora, sigo con estos casos, donde, es decir, porque no sé, aquí no estamos... Vienen elecciones, recuérdate, no 2015, ¿no? Tenemos elecciones nuevamente, el año 2014 es preelectoral pero pasadas también. las elecciones, ahí están, acuérdate que los que están involucrados, es decir, son personas directamente involucradas en una campaña, ¿no? Pero el fiscal debe de fijarse en eso. Digo, debe fijarse en eso el fiscal. El fiscal hace justicia a la hora que tiene que hacer justicia, tiene ¿no? que juzgarse que ahí lo que hay es el manejo de unas instituciones que han sido y han venido siendo manoseadas para enriquecimiento personal. No, de acuerdo. Digo, y eso el fiscal tiene que fijarse, Roberto, todos. El fiscal tiene que fijarse en qué momento sacar a luz una investigación de esta o llevar a los tribunales o citar a los tribunales, como sea,
a personas que están involucradas en hechos ilícitos como peculado? Cuando hay un caso, aislado, sí puede hacerlo, ¿no? Porque tiene tiempos y tiene que ver si no se le vayan a ir, que no se le vayan. Volviendo a los tiempos, solo te voy a decir que de la etapa de la audiencia inicial a la audiencia preliminar puede pasar un año. El juicio, un juicio normal puede durar lo mínimo 4 años, sin apelaciones. Entonces, los tiempos del fiscal son otro contexto. Entonces, ¿por qué no lo va a sacar en campaña política si El Salvador siempre pasamos en campaña política? Eso es lo que yo decía. Bueno, 2014 es un año preelectoral otra vez porque vienen las elecciones en 2015. Es decir, aquí olvidémonos ya de lo político. Hay unos tiempos que el fiscal tiene que evaluar y son los tiempos jurisdiccionales. Como te digo, ahorita tiene 6 meses. Si después de la audiencia del viernes, el juez le va a dar 6 meses y todavía se pueden pedir otros 6 meses más. Solo ahí hay un año para la primera fase del juicio, por favor. O sea, los tiempos son tremendamente largos porque son enfocados a proteger a los delincuentes, lo que siempre hemos dicho, que es un código garantista. Entonces, los tiempos son extremadamente largos. Entonces, el fiscal solo tiene 3 años, por favor. Él tiene que documentar y tirarlos. Es decir, a ver, hablemos sobre este procedimiento porque es importante también y esto es más jurídico, ¿no? Se violó el principio de inocencia, Félix, cuando el fiscal general de la República aparece y da los nombres, porque para algunos, y esta pregunta quizá ya te la habrán hecho a ti, para algunos no debió dar los nombres de las personas presuntamente involucradas en el delito de peculado, ¿no? Y esto creo que está contemplado en el artículo 12 de la Constitución de la República, el inciso 2 creo que habla del principio de inocencia. Dicen que cuando tú ya mencionas los nombres y los das como culpables, entonces estás violando el principio y eso se lo estás poniendo bien fácil a los defensores en los tribunales respectivos. Mira, tú defendiste el principio, el procedimiento dice fue correcto y es correcto, pero este punto específico sobre este punto te voy a decir 2 cosas, uno jurídico y uno no jurídico. El no jurídico es que esas voces han sido los defensores de los acusados. O sea, los que no están de acuerdo con el fiscal en este caso han señalado ese elemento. Pero las ONGs y la sociedad civil en materia jurídica no ha dicho absolutamente nada. Para mí, el actuar está correcto. En el entendido de que cuando él mencionó posibles acusados y posibles culpables, en ese momento presentó la acción penal. Error hubiera sido que los hubiera señalado y no hubiera actuado jurídicamente. Pero en el momento que dice, mire, se va a acusar a fulano y fulano por esto y por esto y por esto, y lo hizo, entonces no hay ningún problema. Con el atenuante adicional de que no giró órdenes de detención administrativas. Entonces, para mí, lo dijo y actuó, y eso es correcto. Si lo hubiera dicho y no hubiera actuado, ahí sí yo estaría poniéndome del lado de los que ahora están defendiendo a los acusados. ¿Te parece que entonces el procedimiento no tiene ninguna violación constitucional? Ok, este es un caso de los más enigmáticos, ¿no? De los más mediáticos, si tú quieres, de los más comentados y de los más criticados al mismo tiempo en nuestro país. Estoy hablando del caso Selenel. ¿Es posible, Roberto, que un caso como este, donde se estaba hablando de un contrato de concesión a una transnacional que iba a manejar la geotermia en el país, y que al final el contrato aparentemente facilitaba de que la Enel se quedara con la mayoría de acciones, ¿es posible que un expresidente o que entonces el presidente de la República no conociera de este contrato que se estaba negociando? Digo esto y pregunto esto porque al final esta investigación que ha generado, que ha desarrollado el fiscal general de la República deja exento por el momento de culpabilidad al expresidente Francisco Flores. 9 de las 21 personas que se mencionaron o que se han mencionado, 9 son exfuncionarios de la administración del presidente Francisco Flores. ¿Es posible esto? ¿Que el presidente no se ha dado cuenta que se estaba negociando esto? Yo creo que es posible que lo supiera, pues el presidente, entiendo, pues a menos que no le quieran informar, pero no tiene el presidente por qué estar al tanto de todo, pero una cosa de esa envergadura, pues posiblemente la sabía, ¿no? Si actuó o no actuó, cuál fue su grado de intervención, no lo sé, ¿no? Pero yo doy por supuesto de que un presidente una cosa de esa envergadura la sabría. Es más, de hecho, en ese momento, yo te diría, como que no fue un hecho conocido, ¿verdad? Porque en el caso particular y personal, si hubiéramos sabido de eso,
yo diría, miren, no, si yo personalmente como presidente no hubiera permitido que digamos, que se le dieran las inversiones, se tradujeran en inversiones y hubiera un inversionista mayoritario. En todo caso, hubiera permitido algún tipo de concesión. A ver si, sí. Es algo así como la figura, ¿no? De que un gerente de CEL esté haciendo una operación y no se la comunique al presidente de CEL. No, y que hay dos, creo que hay, aquí me voy a meter un poco de cuestiones legales, pero digo que no entiendo todo el tema, pero el hecho es que si tú tienes, una cosa es quien hace la ley y otra es quien la ejecuta, ¿no? Entonces puede haber, no sé, en los implicados, algunos, ¿no?, que ejecutaron esa acción. Esa acción que no era quizá correcta, ¿no? Pero ellos legalmente, siempre, esta es mi ley, el gerente dice, mire, esta es las normas de mi empresa, yo la aplico. Ahora, si la norma fue mal hecha, fue hecha con mala intención, etcétera, al que tiene en todo caso que juzgarse es al que creó, ¿verdad?, eso para que los otros la ejecutaran. Ahora, si los otros sabiendo que eso era incorrecto, lo siguieron haciendo, pues también tienen su parte de culpa. Ahora, eso entiendo que como ha sido ley, se vino ejecutando posteriormente. O sea, los que actuaron en ese entonces, como los que siguieron actuando igual, caerían, entiendo yo, en el mismo problema, ¿no? Ok. Félix. Mira, aquí la Asamblea Legislativa nombró una comisión especial, o sea, inclusive el expresidente Flores llegó... Que es distinta a la que nombró el fiscal, ¿no? ¿Fue la misma? Son competencias diferentes. Son Ajá, competencias diferentes. El fiscal nombró una para analizar el caso, pero eso no tiene nada que ver. Que tenía conocimiento o no tiene nada que ver con la eventual responsabilidad o corresponsabilidad. La responsabilidad directa es de los ministros y los titulares de las autónomas, muy subsidiariamente del presidente en algunos casos. En este caso yo creería que no tiene nada que ver, porque la competencia está bien definida en las leyes. ¿Me explico? Ahora, que el presidente sabía o no sabía, ese es otro tipo de responsabilidad. ¿Me explico? O sea, esto se dio al margen, según crees tú, del conocimiento del presidente. Yo no conozco el caso. Ajá. Yo no he estudiado el caso. Ajá. No tengo el informe de la Asamblea Legislativa, ni menos lo que ha hecho el fiscal. Yo no sé realmente si de los informes y de las declaraciones de los testigos y documentos el expresidente Flores giró alguna orden determinada en algún sentido o no. No lo sé. No sé qué grado de vinculación tenía con las operaciones. Y volvemos al tema, la mayoría de delitos ya están prescritos y ahorita lo único que está vigente es el tema de peculado. Entonces, no sabemos realmente hasta dónde llega la participación, no quiero hablar de responsabilidad, en aquel momento del expresidente. No se sabe, solo las personas de la Asamblea Legislativa, con base en las declaraciones, y el equipo de la Fiscalía pueden conocer eso. Pero si no ha sido señalado o acusado en la solicitud que se ha presentado a los juzgados, no creo que hayan elementos para señalar. Félix, antes de ir a la pausa comercial, ¿cómo se calcula esto de los 1.000 millones en perjuicio económico para el Estado? Ese es otro elemento que la Fiscalía tendrá que sustentar eventualmente. No es el tema central de la acusación. El tema central de la acusación es estas personas... Tenemos elementos que han cometido el delito de peculado. Claro. Ese es el hecho. Ahora, de esa repercusión del delito de peculado, aparentemente ha habido un perjuicio al Estado por $1.000 millones. ¿Cómo lo han calculado? No lo sabemos. Yo creería que se va a conocer en la segunda fase judicial, cuando la defensa diga, mire, ¿cuál es el perjuicio que se le ha causado al fisco? Perdona, este tema de peculado que, entre comillas, es apropiarse de los fondos públicos, ¿no? Y facilitar. No necesariamente significaría que esta plata, porque se llama apropiarse de fondos públicos. Son ventajas. Esta plata está en manos de estas personas. Me imagino que se habrá calculado como el dinero que quizá pudo haberse quedado el Estado y que no se fue para la empresa Enel. Posiblemente, pero como bien dice... Se fue para la empresa Félix, Enel. ¿Cómo lo calcularon? No sé. No, es decir, lo sabemos. No sabemos. Es difícil, Roberto, especular también. Mire, ¿alguna de esta plata está en bolsillos de estas personas que están siendo acusadas? ¿En cuentas particulares o privadas de estas personas? Eso es resultado posterior. Ahorita solo se está señalando que la Fiscalía tiene elementos sustentables y objetivos de que estas personas
han hecho alguna facilitación bajo el concepto de este delito hacia irregularidades que pudieron haber generado una ventaja a terceros o hacia ellos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar para continuar hablando sobre este tema. Hay más preguntas que voy a hacer a nuestros invitados o a mis invitados esta mañana. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Roberto Rubio de Funde está con nosotros y Félix Garrizafi, exfiscal general de la República. Roberto, ¿cuál debería ser el comportamiento de verdad de la sociedad civil, de los partidos políticos, principalmente en este momento? Es decir, yo no termino de entender cómo se descalifica una investigación sin antes esperar que las instituciones funcionen, pero como estamos en un proceso electoral, pero yo creo que es importante hacer una reflexión sobre cuál debería ser el comportamiento de todos los partidos políticos en este momento. Que por eso te mencionaba antes que independientemente del tema electoral, y quitando el elemento jurídico, legal, yo creo que un buen ingrediente para sanear esto es transparencia, es decir, tratar, y esa es la labor justamente de parte de la sociedad, es dar elementos, ¿no? Informaciones, ¿no? Que permitan, digamos, que hechos o instituciones, ¿no? Que están siendo cuestionados, son cuestionables, puedan saber qué pasa ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Este es un paso, está bien, o sea, se hizo, ¿qué pasó con el caso Enel? ¿Ok? Que se investigue como se ha hecho, ¿no? Pero esto no es el tema de unas personas que hicieron un peculado. Este es un tema mucho más grave, ¿verdad? Porque no solo son esos 1.000 millones, es el problema que este país tiene una institución que se llama CEL, que es rentable, que ha dado dineros a este país por años y que no sabemos buena parte de ellos cómo se ha manejado y cómo se está manejando ahora, ¿no? Y mientras eso no haya por parte de las instituciones que funcionen, y la Corte de Cuentas no entra a auditar el dinero, ojo, el dinero que le pasa a la INE, no a la INE como tal, porque es empresa privada, pero el dinero, ¿no? Las ganancias de la INE, ¿para dónde van? Van a CEL, dijo el presidente de la República recientemente. Esto va para CEL, dijo, o sea, es propiedad, es plata de CEL y nosotros la devolvemos. Nosotros hemos preguntado como oficina de ALAC en varias ocasiones a la CEL información sobre el bufete de abogados, ¿no? Y de quiénes son los que están, digamos, manejando esto, cuánto han ganado de juicios, cuánto ganaron en el caso de Enel, ¿no? No nos olvidemos también de esa parte, ¿no? No nos olvidemos, es decir, de qué se hacen esos dineros que supuestamente son más o menos unos 100 y pico millones al año que no sabemos de cómo se maneja. Ahora, ¿ustedes pidieron información también sobre este contrato de CEL Enel? Sí, se ha pedido justamente, es información sobre el manejo de CEL, que implica indudablemente todo lo que CEL hace. Especialmente a nosotros nos interesa el manejo de los fondos, porque eso es justamente lo que una parte de la sociedad civil tiene que hacer. Otra parte de la sociedad civil tratará de ver cuáles son los aspectos legales que hay por ahí. Está FESPAD, que puede tener opinión jurídica. Nosotros, desde el punto de vista nada más de la transparencia, decimos, mira, aquí hay un manejo que no está todavía las cartas en la mesa de cómo se ha manejado toda esta institución, históricamente, cómo se ha manejado. Pero bueno, más allá de eso, te preguntaba cómo debe ser el comportamiento de los partidos políticos, la actitud que deben asumir los partidos políticos ante esta situación. Bueno, pedir que, a mi manera de ver, es pedir que se investigue a fondo todo. Una institución que es la institución más rentable de este país, hoy que estamos en una crisis económica y que aprietan las finanzas públicas, pues entonces con mayor razón tenemos que sanear esa institución, y para sanearla necesitamos poner la ¿No te parece que debe ser de respaldo también a las investigaciones y a los funcionarios en vez de estarlos descalificando? A mí me llama mucho la atención, ya lo dijo el presidente de la Corte de Cuentas de la República, ¿no?
y esto es bien delicado también, delicadísimo también, que llegaran 3 políticos, dirigentes políticos, que él ya mencionó los nombres, y que llegaran a presionarle, ¿verdad?, a su despacho. Yo creo que eso es delicadísimo. Entonces, creo que esto es como de alguna manera querer boicotear avances importantes que se han dado desde estas instituciones. Es que por eso que la investigación, pues, la Fiscalía tiene, ¿verdad?, la posibilidad de investigar a unos o a otros. Y aquí, ¿qué es lo que hemos tenido? Agarro la Corte de Cuentas, ¿no? La Corte de Cuentas es una institución que a unos de un partido los investiga y a otro no. El uso de las instituciones con fines partidarios, políticos, electorales o por fines personales para enriquecimiento, eso es lo incorrecto, ¿no? Entonces, las instituciones tienen que actuar de una manera más transparente. Y te cito el caso, ¿verdad?, porque no solamente es el caso de CEL, es decir, en el tema de la Fiscalía, la Diego de Holguín, ¿verdad?, cuando hay una persona que, hablando de tiempos, el caso de Gutiérrez es anterior al de Nieto, o sea, tiene más tiempo, debería de tener prioridad. Hay una información que se le ha proporcionado que no la conocemos, ¿verdad? No ha habido criterio y opinión todavía del fiscal sobre la consistencia de esos datos, que se supone que el ministro de la República, que merece todo mi respeto, es una persona seria, bien intencionada, proporciona y dice, mira, aquí tengo evidencias que aquí este señor tiene actos de corrupción. Y el fiscal sale diciendo, yo no voy a investigar. Entonces, evitar que hayan opiniones de unos sectores, como tú dices, los que lo pueden odiar, de que está de alguna manera usando discrecionalmente ese poder, eso es lo que, digamos... ¿Tú crees que eso está haciendo el fiscal, utilizando discrecionalmente? A eso se presta, a eso se presta. A esa interpretación se presta. Porque tienes el caso de la Diego de Holguín. ¿Quién fue el que originó el problema de la Diego de Holguín? ¿No? Ahí está el señor David Gutiérrez, pero se agarra al segundo. Yo no estoy defendiendo al segundo, posiblemente el segundo, ¿cómo se llama?, Nieto, también tuvo su... Y que lo investiguen, ¿no? Como se ha hecho, pero también no me pueden decir que el que originó el problema no lo voy a investigar. Entonces, eso sí se presta a interpretación. Yo creo que el fiscal que comenzó con buen pie está perdiendo credibilidad ante una parte de la población, como tú dices, ante otra parte no. Y yo creo que está bien que se investigue por lo menos, ¿no? Pero que se investigue completo y a todos. Félix. Mira, hay varios aspectos. La pregunta tuya era qué deben hacer los partidos políticos. Y para mí los partidos políticos deben velar por la objetividad y la imparcialidad del trabajo del fiscal. Eso tiene que ser. Eso. Es un poco lo que está diciendo Roberto. Sí. Y no estar calificando ni descalificando si les conviene o si es su aliado el procesado o no. Es que el trabajo tiene que ser exigir al fiscal objetividad e imparcialidad en su trabajo. O sea, punto. Y que el fiscal haga lo que le corresponde. Ahora, en el caso que decía Roberto, si un ministro viene y me dice, mira, yo le da al fiscal pruebas, pero son pruebas según el ministro. Y el único que tiene que calificar si son pruebas válidas es el fiscal y su equipo. O sea, el ministro pudo haberle llevado toneladas de papeles, que según él son pruebas, y hacer el show y tomar la foto que le lleva la camionada de papeles. Pero no pueden ser más que papeles chucos. Es decir, el trabajo objetivo, serio, de documentar algo es del fiscal. Y luego él tiene que llevar eso a la instancia judicial. Posiblemente para el ministro son pruebas, pero que el fiscal a la hora de presentarlo sabe que el juez se las va a votar. Entonces son varias instancias. No son pruebas contundentes. A lo mejor no lo son, o a lo mejor son pruebas muy livianas que a la hora de la instancia judicial, ya en estrado, se pueden votar. Entonces, ¿Qué piensas tú sobre esta percepción, ¿no? que Roberto la está mencionando, pero en efecto puede ser que en alguna parte de la población exista esa percepción de que se está usando discrecionalmente casos o instituciones? Es que siempre van a decir eso del trabajo. Cada vez que el fiscal acuse a alguien de la esfera política o de la ex esfera política, van a politizar el caso. Tanto los políticos como los medios. Y eso está bien en tanto en cuanto haya objetividad e imparcialidad en las acusaciones. Los políticos, pero la sociedad no. La sociedad cuando ve que es parejo, pero creo que nunca se va a ver que es parejo, Roberto, porque... ¿Cómo no? Tiene que ser, es que la justicia es pareja. No, tiene que ser pareja. Porque solo los que han estado en el gobierno pueden ser acusados por actos de corrupción. Activa. Por eso. Entonces, ahorita los señalamientos son para los gobiernos que van saliendo.
Pero falta más todavía y esto es una Claro, pero el rueda. fiscal no solo tiene que investigar los gobiernos que Claro, van saliendo, no, tiene que no, investigar pero los tiempos el del- delito pero en cualquier vuelvo- momento que cualquier suceda. Claro, momento, pero vuelvo a pues. los tiempos del fiscal. Ahorita no le han presentado elementos contra funcionarios del gobierno del presidente Funes, pero a lo mejor al otro fiscal sí, ahí va la rueda funcionando. Pero le En presentaron tanto con la- respecto a 170 casos. Pero pruebas de qué, Roberto, pruebas que Por no eso. se sabe si son Por pruebas eso, o no. pero te digo, entonces el fiscal, en lugar de decir, yo no voy a investigar, diga, mire, por estas razones, lo que el ministro de Obras Públicas me ha presentado no es sustentable, pero no lo ha dicho. ¿Y qué puede pensar uno? Si solo me dicen a mí, yo no voy a investigar, no tengo pruebas, mire, entonces dígame usted por qué las pruebas del ministro, ¿verdad? Y no solo el ministro, es la subsecretaría de transparencia las que presentó. ¿Nombrado por junto con el quién? ministro. ¿Nombrado por quién? Por el presidente. Por el o sea, presidente, siempre dentro de la esfera correcto. política. Pues. Ahora, lo que yo creo que falta muchísimo es conocer el trabajo del fiscal. Porque para acusar a un pandillero que está extorsionando, se requieren por lo menos un documento de 50 páginas para presentar a los juzgados con testigos, documentación. Entonces es un trabajo, imagínate un caso de corrupción, que no quedan facturas. Claro, No, es más eso complicado. es lo que está faltando, Muy bien. conocer el trabajo del fiscal. Vamos a hacer otra pausa, vamos rápido, pero vamos a hacer la pausa comercial. Yo quisiera preguntarle, y quiero preguntarles a ustedes también si tiene solidez, si se le ve solidez también. Más allá, Roberto, yo comprendo eso y creo que muchos lo comprenden también, si se puede prestar esto a la discrecionalidad, pero la pregunta es si tiene contundencia, si le ven solidez al tema también de la Corte de Cuentas de la República en torno a estos archivos que se ocultaron, que eso de verdad es importante rescatarlo y destacarlo, ¿no? Sí hay muchas cosas que se ocultan y al final se van desenmarañando, como esto que sucedió supuestamente en el Seguro Social con la ex administradora Ana Vilma Escobar, en donde hoy el presidente de la Corte de Cuentas, que por cierto dijo también, estoy a un pasito, en nombre de la República y de Dios, de suspender este contrato amañado de la CNL, dijo. Tremendas palabras muy fuertes, pues, tremendas implicaciones que podría tener esto también, pero bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos. A ver, tenemos ya poco tiempo. Roberto, este caso también de la Corte de Cuentas de la República y lo del Seguro Social, delicado también porque se ocultaron expedientes, archivos, según dice el mismo presidente de la Corte de Cuentas de la República. Y ahí hay una acusación también que pesa sobre una funcionaria que todas la conocemos como es Ana Vilma Escobar. Vuelvo nuevamente, analicemos de dónde venimos y el contexto. Venimos de una institucionalidad que ha venido siendo manoseada por grupos económicos, por partidos políticos, ¿no? Para enriquecimiento propio o para... ha venido o favorecer a otros, apropiándose del Estado grupos de interés determinados, ¿no? Las instituciones, por lo tanto, han venido careciendo de credibilidad. Y una de las instituciones con poquísima o casi nula credibilidad ha sido la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas sabemos que estuvo en manos pues, del PCN, en una alianza, por cierto, con Arena, y entonces eso permitía que yo puedo investigar a este, o yo te amenazo con te voy a contar las cuentas a este, y a este no, porque te doy un favor. O sea, es una institución, ha sido, hasta el momento, mientras no me demuestren lo contrario, ¿ya?, ha sido una institución que ha servido para el juego, sobre todo político, ¿no? Porque ha sido parte de una coto de caza de un partido político. ¿Insinúas que este es un juego también, lo de Ana Vilma y, claro, y estas acusaciones? Se da este hecho, que de repente viene un presidente de la Corte de Cuentas que inicia con buen pie diciendo que no va a reconocer el bono del anterior, de Hernán Contreras, sí. ¿no? Y dice, bueno, hombre, qué bien, pero de repente hace un acto, ¿va?, de que en ese marco de interpretación, ¿no?, es, mire, si yo como Corte de Cuentas voy a tener 80, 100 casos, mire, para Corte de Cuentas y para cortar muchísimo en materia de corrupción y de transparencia, y usted por qué escoge a esta señora de casos que posiblemente hasta ya prescribieron, como tú decías, ¿no? Entonces, es decir,
¿qué pueden esperar que uno no piense? Sí, pero eso pues? es transparencia, a pesar Por de eso, que ya haya claro, fenecido sí, pero o que la ya haya transparencia terminado se da, el periodo. pero la transparencia Pero no eso es puedo agarrar transparencia, yo, decir, mire sí. señores, probablemente no metamos presa a esta señora o a este señor, pero quiero decirles que aquí hubo un delito. Sí, pero hay que esperar. Es que han habido 50 delitos y cuando Ajá. yo vengo y apunto a este y no a los otros, y me hago el loco con los otros, mire, ¿qué puedo pensar yo? ¿Va? Que usted me está dirigiendo la luz aquí, pero no la quiere hacer acá. Podemos esperar. ¿Va? Todavía queda tiempo. ¿Va? Ojalá que así sea, pero hasta ahora las señales que me dan a mí es que estamos en la misma dinámica de control institucional y de discrecionalidad institucional para Félix. fiscales. Mira, de nuevo, o sea, estamos calificando algo que se está haciendo, un hacer. Y antes se criticaba que nadie hacía nada. Entonces yo, o sea, yo sí les estoy dando el voto de confianza. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo. El presidente de la Corte de Cuentas ha tenido la valentía de decir, miren, he encontrado que el Estado ha perdido por no recuperación en juicios de cuentas alrededor de 22.000 X. Hasta ahí está bien y perfecto. Entonces lo estamos criticando porque está haciendo. No, pero no, la No, crítica Roberto, no es por no, eso. lo estás criticando No, porque está yo entiendo a haciendo. Roberto, no es la por eso, lógica de estaba Roberto es o criticando, todos en la cama o todos en el sí. suelo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Está Roberto. bien, Pero Félix, si va ¿no? empezando. Sí, pero ¿por qué comienza? Mira, y tiene que hacerlo de esa manera. Porque es cuando lo más grave. Mira, él no está metiéndose a los juicios de cuentas que puede están decir que es lo más siguiendo. grave? Él está. Espérame. Es lo más grave que él encuentre que intencionalmente algunos funcionarios archivaron expedientes para que fenecieran. Eso es grave. Y yo hubiera hecho exactamente lo mismo que él hizo. Es decir, mire, perdón, acabo de encontrar X número de expedientes que intencionalmente se archivaron. ¿Para qué? Para que prescribieran. Y voy a eso, sacar uno. No, sacó varios. Un No, nombre. lo que pasa es que cuando lo sacó, que alguien se picó es otra cosa. No, yo creo que él, él señaló y alborotó el panal. Alborotó el panal y eso es grave. Ahora sí, yo creo que él va a tener que explicarle al fiscal, el presidente de la Corte de Cuentas, cómo pasó eso o qué es lo que él encontró para él liberarse de responsabilidad, porque eso no es nada, o sea, para mí que puede ser constitutivo de delito, ocultar expedientes, archivarlos, Claro. para que el fiscal actúe, porque eso sí me parece grave. Ahora, que ya prescribieron los otros casos, él tenía que señalarlos, pues. Ahora, ¿y de qué otros partidos iban a ocurrir estos casos? Si los del gobierno del presidente Funes no pueden haber prescrito, entonces solo son de los gobiernos de Arena, Roberto. Entonces, obviamente, alguien de Arena iba a salir aludido. O afectado, de alguna manera. ¿Me entendés? Es que por esencia. Entonces, alguien tenía que reaccionar de esa manera y tenía que ser del partido de Arena, porque son los que han estado y cuyos delitos ya prescribieron. Del gobierno del Frente Ahora, no mi pueden pregunta haber es, señor, prescrito. ¿hay que esperar ¿Y que los de Saca? prescriban? Tampoco. Mi pregunta es, ¿hay que esperar que prescriban para investigarlos? No, eso fue lo que señaló el presidente de la Corte de Cuentas. Mire, estos los hicieron prescribir intencionalmente. Ya. Y para que estén prescritos tienen que ser tienen que haber Periodos pasado 10 anteriores, años, sí, claro, por 10 lo años, menos. como lo señala la Por ley. lo menos, entonces... Oigan, su punto de vista sobre esto, ya para ir terminando, volviendo al caso Selenel, porque sí me pareció una declaración fuerte del fiscal, vamos a embargar a Enel, dijo, ¿no? ¿Puede? Yo no conozco el contexto de esa Sí, declaración. tampoco, no. Bueno, yo lo tengo aquí, o sea, como lo publican algunos medios de comunicación, él lo dice muy francamente, ¿no? Vamos a embargar a Enel, dice. Después de decir que se van a embargar los bienes, por supuesto, dice el fiscal general, dijo que en la acusación se está pidiendo el embargo a los bienes de los imputados o acusados. Después, abre comillas, vamos a embargar a Enel. No sé, a lo mejor lo pudo haber dicho al final del contexto judicial, si de las Pero ¿puede o no resultas- puede, tú como tu experiencia como fiscal, Habría exfiscal que de la República? completar algunas gestiones intermedias, por ejemplo, después de alguna condena lo que procede es el embargo, ¿no? Pero no en este Si se determina culpabilidad, Sí, obviamente. Y ya con sentencia firme, inclusive de corte y sala y todo eso. Es un poco complicado eso, ¿verdad? Sí, no, ahí dejo que lo agarre, ¿verdad? Pero no sé, porque igual con lo que dice No conozco el contexto. lo que dice de la Corte de Cuentas, que va a, ¿cómo se llama? Sí, dice que va a anular el contrato anular amañado, el dijo. contrato internacional. Dijo el presidente de la Sí, Corte de exacto. Cuentas. Entonces, yo creo así
que no puede, pero bueno, aquí son los abogados los que podrán Es un contexto decir, administrativo. Él puede decir, mira, a raíz Queda anulado el contrato. de una auditoría se detectó que eso no cumple o que violó la ley y tal, y por lo tanto se anula administrativamente el tiene contrato. como no válido, ¿verdad? E informar a la pero fiscalía. es el fiscal el que tiene que hacerlo en todo caso, no, Ya. no- A través de la instancia de la- respectiva. ¿verdad? Bueno, qué bien haberlos escuchado a ustedes, Roberto, muchas gracias. No, Muchas Hombre, gracias, a la orden, Félix, también. encantado. Sí, es que bonito, ¿no? Bonito No, escuchar dos pues, puntos sí, de vista. pues, Roberto tiene su propio punto. Y yo creo que mucha gente, o debe haber gente, obviamente, que coincide con Roberto. Mire, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿no? Pero disparar discrecionalmente. y hay procedimientos legales también, Y pero como bueno, dice Félix, pues también el fiscal sabrá si ya tiene completado una investigación, la saca y el proceso probablemente Y continúa. repito que hay que divulgar el trabajo de la fiscalía. El trabajo es sumamente complicado. Bueno, muchas gracias. Bueno, Un abrazo para Romeo, ustedes. Vamos muchas a hacer gracias una, a ti, gracias. vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM.